través de la cruz. Muy buenas noches, amados hermanos. Estamos transmitiendo nuestro estudio bíblico del día de hoy. Dos tipos de sabiduría. Les quiero este tema. Necesitan una Biblia cerca, un cuaderno y tomar todos sus apuntes. Por favor, amados hermanos, si tienen alguna pregunta, aquí al vivo podemos ir respondiendo. Adelante, pastor. Muchísimas gracias. Vamos a continuar con el tema de la semana anterior, dos tipos de sabiduría. Y como texto base vamos a agarrar el libro de Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 13. En este versículo nos menciona dos tipos de sabiduría. Uno es la sabiduría humana y la otra sabiduría es la sabiduría del Espíritu. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 13. Vamos a ver primero cuál es la sabiduría humana y luego cuál sería la sabiduría del Espíritu. Obviamente que cuando hablamos de la sabiduría humana estamos refiriéndonos a algo que es terrenal, ¿sí? Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. La sabiduría del Espíritu es acomodando lo a lo espiritual. Pero la sabiduría en ese versículo dice, más nosotros, no es más la primera parte. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana. No hablamos con sabiduría humana, sino con la sabiduría del Espíritu. Si nosotros somos hijos de Dios, que buscamos a Dios y creemos que somos cristianos, que seguimos las enseñanzas de Cristo, entonces lo más lógico es pensar de que la sabiduría que nos interesa a nosotros es del Espíritu, no la sabiduría humana. En el libro de Santiago describe cómo es esta sabiduría humana. Santiago capítulo 3, versículo 15, dice que la sabiduría humana es animal, en primer lugar. Segundo, terrenal. Y al ser animal terrenal, se convierte en una enseñanza diabólica. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino del animal diabólico. Esta sabiduría entonces es toda la enseñanza que nosotros le damos a la palabra de Dios, los conceptos que el ser humano le pone a la palabra, ¿sí? Y la sabiduría humana es cuando nosotros empezamos a interpretar la Biblia con nuestra sabiduría. Al interpretarlo con nuestra sabiduría es una sabiduría humana, por ende llega a ser una interpretación animal, terrenal y diabólica. En esto, en el libro de Isaías, capítulo 29, Isaías 29, versículo 13. Hay algo bien curioso que Jesús lo vuelve a recalcar en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento vuelve a recalcar Jesús este versículo, pero vamos a leer en Isaías 29, 13, por favor. Dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mis que les ha sido enseñado. Interesante lo que dice en este libro de Isaías. Muy claro. Dice, el temor que tiene mi pueblo no es más que mandamientos y doctrinas de hombres.
no es más que costumbres humanas, ¿sí? Que el hombre ha impuesto. ¿Cómo podemos saber cuáles son doctrinas humanas o las doctrinas de hombres, mandamientos de hombres? Todo lo que el hombre lo dice, pero que la Biblia no menciona, ¿sí? Por ejemplo, ahora se está utilizando mucho acerca del pacto, hay que pactar, hay que sembrar, acerca de la siembra y la cosecha, que son términos que se están utilizando mucho en este tiempo, que la teología misma ha condenado este tipo de enseñanza que bueno, la llaman la teología de la prosperidad, donde todo es dinero. Ahora, si nosotros encontramos en la Biblia, en algún lugar donde diga que nosotros tenemos que pactar económicamente, eso sería una sabiduría espiritual, porque está escrito en la Biblia. Pero si nosotros no encontramos ningún versículo que diga que tenemos que pactar físicamente, en este caso económicamente, ese son mandamientos y doctrinas de hombres, que el hombre ha inventado para tal vez para su propio beneficio, para su grupo, para enriquecerse. Tal vez, no sé, muchas características podemos dar, pero no es algo bíblico, no es algo de Dios. Esos son costumbres y doctrinas de hombre. En la Biblia Jesús le pone el ejemplo, le dice: ustedes están haciendo lo mismo que el pueblo de Israel en la antigüedad, han convertido en doctrinas. Ustedes han enseñado a mi pueblo cualquier cosa menos lo que dice la palabra, a tal punto que han llegado a quebrantar la palabra de Dios, que ellos decían: si mi pueblo, en la ley decía, si un hijo faltaba el respeto al padre, tenía que morir. Pero ¿cuál era la enseñanza que daban los sacerdotes, los escribas? Ellos decían que cualquiera que ofenda a su padre, lo solucionaba todo dando una ofrenda. Fíjense que ahí claramente nos está explicando acerca de esta sabiduría. En ninguna parte le dice que había una solución. Si el hijo faltaba el respeto al padre, tenía que morir, no había otra, esa era la ley de Dios. Pero los líderes del pueblo de Israel en ese tiempo eran tal vez como los pastores de este tiempo, los líderes de la iglesia. Ellos trataban de acomodar la palabra de Dios a su beneficio, de acuerdo a su ganancia, a lo que nos conviene a nosotros. Eso es lo malo de la sabiduría humana, ¿sí? Nosotros podemos ver muchos ejemplos acá, pero no quiero detenerme, porque más claro va a estar cuando expliquemos cuál es la sabiduría del Espíritu. La sabiduría del Espíritu es acomodar lo espiritual a lo espiritual. Esta es la forma más sana de saber que la enseñanza es del Espíritu o si es una enseñanza humana, una enseñanza terrenal. Claramente en 1 Corintios 2:3 se dice que la sabiduría del Espíritu es acomodar lo espiritual a lo espiritual. ¿Qué quiere decir esto? En la Biblia, cuando habla de lo espiritual, en el libro de Romanos, capítulo 7, versículo 14, ahí vamos a encontrar a qué se refiere cuando dice lo espiritual. Y en el libro de Juan, capítulo 6, versículo 63, vamos a encontrar a qué se refiere cuando dice que debemos acomodar lo espiritual a lo espiritual. Romanos 7:14 dice: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. El primer lo espiritual entonces se refiere a la ley, que es el antiguo pacto. El segundo lo espiritual en Juan 6:63 dice: el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os hago. Ahí encontramos de que en la Biblia también dice que es espiritual las palabras de Jesús, o sea, el nuevo pacto. Entonces tenemos aquí a la ley o el antiguo pacto, que es lo espiritual, pero también el Nuevo Testamento. ¿Qué sería acomodar lo espiritual a lo espiritual? Entonces es acomodar la palabra de Dios con las palabras de Jesús. Las palabras del antiguo pacto con las palabras del nuevo pacto. O la palabra con la palabra.
En hermenéutica se enseña de que la mejor interpretación, la más confiable de todos los tipos de interpretaciones que hay, es acomodar la palabra con la palabra. Y si muchos hombres llegaron a esta conclusión, yo creo que es correcto, porque la misma Biblia dice que la mejor interpretación de la palabra es la palabra de Dios con la palabra de Dios. El ser humano no tiene ningún beneficio en esto. No tenemos que nosotros meter de nuestro condimento, de nuestra sugerencia a la Biblia. Toda ya está explicada, toda la Biblia ya está explicada, no necesita más explicación, ya está explicada. Quiero que veamos algunos ejemplos